recordar. Al final vamos a repetir lo mismo, así que si alguna se enganchó recién, no se hagan problema porque pasamos el link de nuevo. Igual está en el chat, no sé si se lo pueden ver o no una vez que entran, pero bueno, vamos a repetir y al final también vamos a contar que ya nuestro guía nos puso fecha. Sandrita hizo el flyer de esto que hablábamos el otro día, de la peregrinación virtual a Tierra Santa, que empezamos el 24 de agosto, mejor dicho, que empieza él. Yo lo voy a acompañar con reflexiones en cada uno de los lugares bíblicos para hacer lo que hacemos cuando vamos allá. Son 4 lunes, así que la que tenga ganas, después, antes de terminar, Sandri, lo que te voy a pedir es que comentes para que a todos les quede claro cómo va a ser el procedimiento. Bueno, muy bien. Vamos a... ¿Te parece bien, Sandri? Perdón, ¿estás con... Claro que sí, claro que sí. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar nuestro último encuentro, que hoy es fascinante. La verdad que haber tenido la oportunidad de haber recorrido de alguna manera la historia de la salvación desde la mirada de las mujeres o desde la experiencia de las mujeres, es una excusa hermosa para poder tomar de alguna manera esta historia desde otro ángulo y tener una perspectiva más global. Yo leía el otro día a un escritor que decía, a lo mejor la riqueza que tiene no solo de ver la historia de los patriarcas desde Abraham, Isaac y Jacob y poder habernos metido dentro de esa experiencia de Sara, Rebeca, Raquel y Lea, nos engrandece de alguna manera o nos lleva a descubrir pedacitos de historia que a veces quedan metiditos dentro del libro o del relato y nos la perdemos. Y cuanto más tenemos el cuadro completo, más nosotras podemos vernos reflejados. O sea, cada uno de nosotros se ve reflejado de una manera especial y más integral. De hecho, ese es un poco el objetivo de estos encuentros, darnos cuenta que tanto la historia de la elección que nos cuenta el Antiguo Testamento, como la historia de la redención que nos regala el Nuevo Testamento, ¿no? En especial los Evangelios, es una historia para hombres y mujeres. Nadie queda afuera. Nadie queda afuera. La elección es tanto a unos como a otras y la redención es tanto a unos como a otras. Es para que nadie pueda decir, yo con mi condición quedé fuera de este regalo maravilloso que nos hizo el Señor. Y un poco hoy va a terminar la charla de una manera especial, porque también fue una linda excusa de darnos cuenta, y esto lo mencionamos muy al principio, cómo la mujer y el rol de la mujer en la iglesia es profundamente activo y, por ejemplo, hoy, ya podemos decir con los últimos nombramientos que hizo Francisco la semana pasada, que el 25% del plantel de los que trabajan en la Ciudad del Vaticano en relación a la iglesia, o sea, en dicasterios, secretarías, departamentos, museos inclusive, el 25% de esa población ya son mujeres. Cuanto hace más de 10 años apenas se llegaba al 10%. Fíjense ustedes cómo cambia este detallito numérico, que yo detesto hacer estadísticas y números, porque para mí detrás de la estadística y del número hay una persona con nombre y apellido, con cualidades y con formación y con dones que los pone al servicio del bien común. Pero bueno, es un detalle no menor este crecimiento exponencial del número de mujeres que trabajan en la iglesia, como para que ya ninguna podamos estar diciendo
nosotras no somos convocadas, nosotras no somos importantes, tenemos como una diferencia de dignidad. Me gusta repetir una y mil veces, no sé si lo he hecho aquí, que la dignidad es absolutamente la misma. No podemos someter la dignidad a lo ministerial o a la misión que se nos encomienda. Cada uno en esta vida tiene una misión determinada, lo bueno es reconocerla, conocerla y llevarla a la práctica. Porque mi misión no sea la misma de otro no significa que sea más o menos valiosa. De hecho, que hay un lema que habitualmente me encanta compartirlo con los niños en la catequesis, especialmente con los jóvenes. Me gusta pensar que aquello que yo no hago queda sin hacer, para sentir que tengo la responsabilidad de llevar adelante algo que se me encomendó a mí, y que cuando no lo hago, cuando no lo descubro, cuando no lo pongo en práctica, es algo que quedó sin hacerse, no se llevó a cabo. Entonces, bueno, es un poco ya en este último punto, entrar a darnos cuenta a todo lo que estamos llamados, a lo que estamos llamados si no nos dimos cuenta aún, y la importancia que tiene nuestra acción dentro de lo que es la iglesia. Bien, vamos a ponernos un minutito antes de empezar en presencia del Señor, para empezar desde Él este encuentro que Él lo hace mucho más fecundo y más bonito. Me gusta arrancar con algo que aparece en el Evangelio de hoy. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu presencia en medio nuestro y en nosotros nos haga tener un corazón abierto, una mirada ensanchada y un espíritu siempre preparado para responder a aquello que nos pides en el día de hoy. Te pedimos especialmente que logremos recibir todo lo que tenés preparado para cada uno de nosotros en esta mañana, y que con generosidad podamos encarnarlo en nuestra vida y mostrarlo especialmente a aquellos que todavía no te conocen. Te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y estás entre nosotros, como nos lo decís hoy en la palabra, hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, fíjense que hoy entramos a descubrir en el Nuevo Testamento algo que va a cambiar de alguna manera la perspectiva y la mirada de lo que veníamos viendo a través de las mujeres de la antigua alianza. Fíjense que, como dice el padre Hull en uno de esos escritos que presentó ante el Pontificio Consejo para las Sagradas Escrituras, para la Cultura, creo que es una secretaría, y él hizo justamente de las mujeres en la Biblia. El Nuevo Testamento es la historia de la redención, y como les decía cuando empecé, esta redención está dirigida a hombres y a mujeres absolutamente por igual. Lo que sí nos va a llamar la atención es lo que pasa en el Nuevo Testamento con respecto a las mujeres. Cambia muchísimo la mirada, cambia muchísimo la invitación y cambia mucho la concepción que se tiene desde el vamos de la mujer en sí. ¿Y por qué? Porque fíjense que desde el momento en que Dios decidió hacerse hombre, lo hizo de una manera muy especial, siendo Dios y pudiendo haber hecho de la forma que quisiera su aparición entre nosotros, porque de un abrir y cerrar de ojos podríamos haber tenido al Señor al lado nuestro, hecho y derecho, habiendo bajado ya del cielo como un hombre
adulto encarnado y enseñándonos las verdades y revelándonos al Padre, decidió hacerlo como cualquiera de nosotros y se hizo niño, se gestó en el seno de una mujer. Se gestó en el seno de una mujer. Entonces ya la palabra de Dios en el libro de la Nueva Alianza o Nuevo Testamento, como lo conocemos de cualquiera de las dos formas, ya nos indica el lugar que va a tener la figura de la mujer. Nada más ni nada menos que va a ser aquella que va a aportar la Theotokos, la Madre de Dios, ¿no? La que va a llevar en su seno a la segunda persona de la Trinidad. Fíjense que, como lo va a decir el Padre Jul y otros tantos escritores bíblicos, va a pasar a ser María, el ser humano más importante de la creación, ¿no? Por semejante y tamaña misión que le tocó llevar adelante ante el pedido del ángel, esa disponibilidad, hágase, sin discutir, ese conocimiento, como veíamos, algunas de ustedes compartió con nosotros el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, y veíamos cómo en María, que la preparó, la fortaleció y de alguna manera la predispuso a este sí incondicional, que se haga como dices, que se haga como dice tu palabra, que se cumpla en mí según tu palabra, ¿no? Sin sacar cuentas, sin pensar si era conveniente o no. María se va a convertir en el ser humano más importante, donde en ella la unión del cielo y la tierra es absolutamente real. Es la persona más importante de la creación porque en ella se dispuso Dios a darse a conocer como uno de nosotros. Pero también en el contexto en que nosotros arrancamos estos encuentros, la vamos a ver a María como la mujer más importante de la Biblia. Va a pasar a ser, de todas las que vimos, el pináculo, la más encumbrada y la más importante. No hay nadie más importante dentro de nuestro género que ella, la nueva Eva, ¿no? Acuérdense esa expresión tan hermosa de las mujeres del Éxodo, nosotros que somos las hijas de la madre de los vivientes. Bueno, la madre del viviente por excelencia va a ser esta nueva Eva, esta María que a través de su sí va a redimir a los hijos de la madre de los vivientes, de la Eva del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que ya desde los primeros capítulos de los evangelios, que los evangelios van a pasar a ser, ¿qué situación? Van a pasar a narrar la experiencia de la historia de la redención de todos los hombres y todas las mujeres que se van encontrando con Jesús. Pero desde el arranque, desde la encarnación, vamos a ver qué relevancia cobra la mujer dentro del Nuevo Testamento. Fíjense, dos mujeres importantísimas. María, que le dice que sí, y la segunda mujer en importancia que aparece en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, propiamente dicho, va a ser Isabel, la madre de Juan el Bautista, que va a confesar y a reconocer en su primerísimo momento de aparición, porque el Verbo estaba hecho carne recién en el seno de María, Isabel le va a decir, a ver, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Entonces, fíjense qué belleza, cómo la historia de la redención en el Nuevo Testamento es como que tiene tres momentos que son
absolutamente inseparables. Nosotros hablamos del momento de la encarnación, del momento de la redención en la cruz y la resurrección. Y en los tres momentos el Nuevo Testamento nos va a decir, tan importante es el rol de la mujer que son las protagonistas junto con el Señor Jesús de los tres momentos más importantes. En la concepción o en la encarnación la tenemos a María y a Isabel, como recién les comentaba. En la redención, los evangelios nos van a describir que la gran mayoría de los que estaban al pie de la cruz, sacando inclusive al discípulo amado, eran mujeres. Eran mujeres. O sea, testigos absolutamente privilegiados de ese signo de amor. Y así como fueron ellas las que estuvieron a los pies de la cruz, los cuatro evangelios nos narran que a partir de la crucifixión hasta la sepultura y con posterioridad a la sepultura, porque agarraba una fiesta y no podían seguir con el ritual como habitualmente hacían los judíos y tuvieron que esperar a que terminara. Por eso, en el amanecer del domingo, cuando ya había terminado la fiesta más solemne, que es el sábado, ¿no? Y que además coincidía con la Pascua, eran ellas las que van a aparecer metódicamente y descriptivamente preparándolo todo para llevar al Señor a la sepultura, el aceite con que ungirlo, ¿no? Son las mujeres las que a partir del momento de la cruz las vamos a ver con una actividad inusual en el Evangelio. Mientras que al resto no lo vemos, participando o actuando como lo han hecho ellas. Y ni que hablar que en el momento más solemne, que es la resurrección, van a ser las mujeres las testigos también del Señor resucitado, las primeras testigos del Señor resucitado. Y quiero contarles algo que a veces nos pasa desapercibido. No solo van a ser las primeras testigos de la resurrección del Señor, que ya eso es un honor impresionante, sino que van a ser, como en el caso de María Magdalena en el Evangelio según San Juan, aquellas que van a poner en movimiento a los apóstoles y a los discípulos para que vayan hacia la sepultura a ver que algo había pasado. Y en algún momento, en algún otro evangelio, dice, son las encargadas de decirle y de contarle lo que ellas experimentaron a los discípulos y a los apóstoles, como es en el de San Mateo y en el de San Marcos. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, esta ilimitada pasión, o no me gusta hablar de la palabra pasión de esta forma porque a lo mejor no logra expresar lo que quiero decir. Esta ilimitada consideración de Jesús a las mujeres va a estar presente a lo largo de todo el Evangelio, de todo el Evangelio. Y me va a gustar mostrarles aquí algo que es prácticamente novedoso y que lo trae esta etapa del Nuevo Testamento. Ustedes recuerden que hasta este momento la mujer en Israel tenía un solo fin. Era criada en la casa de su padre para ser ¿qué? Esposa y madre. O sea, acuérdense que la mujer no heredaba, sino que la mujer pasaba de la protección o la mirada del padre a la protección y la mirada del marido, ¿no? Se tenía que ir a vivir con él, iba a morar en el grupo, en la familia, en la tribu de donde pertenecía
el marido, el clan, etc. El Nuevo Testamento trae una novedad absoluta. En el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, que pasa también desapercibido, enseguida en un ratito les doy el versículo, ahora no lo recuerdo ni quiero inventarlo, me parece que es el 22, pero no estoy segura, no lo tomen con pinzas, en donde el Señor ya viene hablando del matrimonio, ¿no? Y del adulterio en el matrimonio, y va a poner en paridad de derechos y obligaciones al marido y a la mujer, siendo que en Israel solamente el marido era el que tenía el derecho a pedir el divorcio, ¿no? Y el derecho de casarse con otra persona, ya sea cualquiera la circunstancia que esgrimiera. Acá el Señor pone en igualdad de derechos y habla tanto del hombre como la mujer. Pero un poquito más adelante, después de hablar de la unión matrimonial, va a decir que aquel que se haga eunuco por el reino de los cielos, y lo dice en este marco, y los exégetas bíblicos y los estudiosos de los evangelios dicen que ponen igual de condición el deseo del celibato para el hombre como para la mujer. O sea, el deseo de mantenerse célibes por amor al reino de los cielos ya no era solo algo que le compelía al hombre, porque el hombre era el que estaba destinado al estudio de la escritura, a la transmisión de esa escritura a través de su función, digámosle, como rabino, escriba, doctor de la ley, etcétera, etcétera. Acá pone a la mujer en un lugar donde la saca y rompe con lo que estaba de alguna manera estipulado a nivel social y familiar con respecto a ella misma. La saca. Ya la mujer puede elegir otra forma de vida que no sea la de ser esposa y la de ser madre. O sea, claramente rompe el Nuevo Testamento con esta forma de concebir a la mujer su futuro o su misión dentro de la sociedad. Otra de las cosas que nos va a pasar dentro de los evangelios es cómo el Señor cambia la mirada a aquellas que eran realmente sacadas, excluidas, tipificadas como impuras y que no estaban para nada dentro de lo que era el camino de la historia de la salvación a los hijos de Israel, como son las prostitutas. En Mateo va a decir, hasta las prostitutas y los publicanos van a llegar antes al reino de los cielos que ustedes, cuando le habla a los fariseos y a los doctores de la ley. ¿Y qué es lo que simboliza esta mención tan concreta en el Evangelio de Mateo? Recuerden ustedes que Mateo es judío y que le habla, le transmite y transmite a su vez la experiencia de Cristo en una comunidad judía. O sea, es un judío hablándole a judíos que entienden de qué está hablando. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque decreta de alguna manera la madurez espiritual de la mujer. Cuando antiguamente la mujer era tomada como una eterna inmadura que dependía un poco de la mirada, la forma, el cuidado, la exhortación, no el buen consejo de su padre o su marido, acá vemos la madurez espiritual de aquellas que habiéndose dedicado a la prostitución y por ende habiendo estado alejado a lo que era el camino hacia el Señor, muestra la madurez espiritual porque logran una conversión radical en su vida, de tal manera que en contraposición a lo de los hombres, hasta le pueden dar cátedra. Ejemplo, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, inaugura este encuentro con Simón el fariseo en la casa de él, en Cafarnaúm, un encuentro tan especial
en medio de este banquete que nunca nos va a quedar muy en claro por qué fue llevado a cabo. No sabemos si Simón el fariseo invita a Jesús porque realmente le interesa estar con él, porque quiere aprender de él, porque quiere dejarse tocar por él, ¿no? Estoy hablando tocar por él en el sentido más profundo, ¿no? O si simplemente hizo esta invitación para darse corte, como diríamos hoy, para hacerse el importante, para hacerse, mirá quién va a la casa de Simón el fariseo. Significa que Simón el fariseo es un tipo importante, mirá quién va. El que acaba de multiplicar los panes, el que acaba de dar curación a un montón de personas, desde que está en la casa de Pedro hasta que va caminando por las calles de Cafarnaúm, el que le soluciona la vida a todo el mundo, hoy decidió ir a comer a la casa de Simón el fariseo. O sea, Simón el fariseo debe ser alguien importante. Nunca vamos a saber el motivo que movió a Simón, pero sí Jesús lo va, de alguna manera le va a sacar la careta en su propio banquete y al lado de él, cuando aparece la prostituta. Cuando Simón lo invita, y me gusta explicar, imagínense que cuando fue el año de la misericordia, en el año 14, nosotros hicimos las parábolas de la misericordia. Algunos de ustedes creo que estuvieron presentes en esos encuentros y recordarán que yo les conté que es la primer parábola de la misericordia que aparece en el libro, en el Evangelio según San Lucas, que per se es el Evangelio de la misericordia misma, ¿no? Y esta parábola escondida en este relato está metida dentro de un encuentro que es un encuentro de profundidad, de intimidad y de celebración como en ningún otro lado se pudo escribir de una manera tan bella. Porque este encuentro que tiene Jesús con esta mujer en silencio y con gestos y signos, habla de la profundidad de lo que pasa en nuestra vida cuando nos dejamos tocar por el Señor, cuando nos dejamos perdonar por el Señor. Y miren cómo será que hay una comparación inevitable entre la actitud de esta mujer prostituta, anónima, pecadora pública, y Simón el fariseo, que nos cae, por como es mencionado, de que es una persona conocedora de la ley, práctica de la ley y transmisora de la ley, por su ejemplo, con su palabra ante todos los que él habitualmente se levanta para enseñarles o para reprenderles inclusive. Fíjense qué belleza. En este lugar, públicamente, una mujer completamente desechada y rechazada por la sociedad, es puesta como ejemplo de amor y de perdón. Simón, no sabemos si por emoción, si por distracción o porque ni siquiera lo tuvo presente, le dio a Jesús ningún signo de bienvenida a su casa. No le lavó los pies, no se los secó, no se los perfumó y no lo besó, dándole la bienvenida que se le daba habitualmente a aquel que se le invitaba como persona importante a un banquete o a una celebración. En cambio, la mujer sí, hizo todo eso en esa ceremonia en silencio, le lava los pies, se los seca, se los besa, ¿no? Y entre él y ella se produce un encuentro de tanto amor y tanta conversión como ninguna, les decía, otra parte del Evangelio. Fíjense qué es lo que pasa. Este Simón, lo único que hace ante semejante expresión de amor es malpensar. Si éste supiera quién lo está tocando, te das cuenta que ni profeta es, se diría a sí mismo. Porque si fuera profeta sabría quién lo está tocando, una impura. Y Jesús
inmediatamente que conoce el corazón y las mentes de todos nosotros, lo único que le dice es: Simón, tengo algo que decir. Y le cuenta la parábola de la misericordia, la primera que aparece chiquitita, escondida en este relato. El que debía 50, el que debía 500. Y el acreedor le perdona al de 50 y al de 500. Y le pregunta: ¿quién lo va a amar más? Y le dice Simón: me supongo que el de 500. Me gusta porque Lucas, siempre me gusta mencionar y comentar, Lucas nunca nos cuenta el final de la historia. Nosotros, perdón Ernesto, constantemente hablo en femenino, nosotros no podemos bajo ningún aspecto suponer de que Simón quedó completamente intocable ante la palabra y el gesto de Jesús. Probablemente le llegó a lo más hondo de su corazón. No sabemos, porque Lucas deja siempre los finales abiertos. ¿Se acuerdan del hermano que nunca entró al banquete? No sabemos si al final terminó entrando, ¿no? Siempre deja el final abierto porque nos llama a que lo pensemos desde nuestra vida, ¿no? Desde nuestra vida. Y el fin no era juzgar a Simón, sino ver cómo el Señor trataba a estas mujeres que tenían el rechazo por ser mujer, por ser prostituta, por ser una pecadora pública y reconocida ante la mirada de todo el mundo. Ya desde ahí nos damos cuenta cómo Jesús las pone, porque así como hizo con esta pecadora pública, con esta prostituta, ustedes saben que los pecadores públicos o las impurezas eran tratadas de 3 maneras distintas. En lo social, como es el caso de la prostituta, ¿no? Porque se sabía a qué se dedicaba y por ende era una persona impura. Cuando una persona estaba enferma, ¿no? Cuando una persona era de alguna manera atravesada por una enfermedad, se suponía de que la impureza venía porque había un pecado que estaba expiando ella, él o sus antepasados, ¿no? Era la creencia de Israel. Y otra gestión que hace el Señor, divina también en un evangelio tan hermoso, en una narración evangélica tan hermosa, de ver a una mujer encorvada dentro de una sinagoga un día sábado, que nos podemos imaginar todos que esta mujer encorvada, que era y tenía un defecto físico, no solo estaría ya aislada del centro de la sinagoga, que solo le correspondía a los hombres, las mujeres no podían estar allí, sino que tenían que estar en el lugar destinado a las mujeres, habitualmente separadas por alguna esterilla o cortina para que no distrajeran al grupo de los orantes y aquellos que explicaban la palabra. Esta mujer encima y además bien lejos, bien en la periferia, nos diría el Papa Francisco hoy. ¿Y qué hace Jesús? Número 1, la ve. Número 1, la detecta. Y número 2, la pone en el medio. La pone en el medio de la sinagoga, la lleva al lugar donde no podía estar. Donde no podía estar. Y a mí es una figura que me enternece tremendamente, la mujer encorvada, porque representa aquella que lleva sobre sus hombros, vaya a saber qué historia, como cualquiera de nosotros, vaya a saber qué herida, vaya a saber qué falta de perdón, ¿no? Qué dolor, y la pone en el medio. Y no solo la saca de la periferia como mujer y la pone en el centro como mujer y mujer defectuosa, sino que lo hace en un día sábado. Que ya sabemos que en muchas oportunidades lo hacía, en muchas oportunidades llevaba a cabo la curación en el día sábado, como demostrando de que el sábado fue hecho para el hombre. El sábado fue hecho para el hombre porque el día sagrado es donde Dios actúa mucho más
Dios no descansa. Dios descansa sí contemplando, pero no descansa cuando sus hijos lo necesitan en lo que es la sanación, el perdón y la oportunidad de una vida nueva, una recreación, ¿no? Eso desde ya. Seguimos recorriendo los evangelios y nos seguimos encontrando con otras mujeres que también tenían dolencia. Fíjense cómo se conmueve ante el pedido del padre de Jairo de que su hija estaba muriéndose. Cómo se conmueve e inmediatamente bajando en la orilla de Cafarnaúm, porque venía del otro lado del mar de Galilea, dice el evangelio, se dirigía hacia la casa de Jairo para sanar a su hija, para salvarla de esa dolencia y para librarla de la muerte, ¿no? Pero en el camino se encuentra con otra doliente que no quiso bajo ningún aspecto el Señor dejar pasar por alto, porque esta doliente de 12 años, perdiendo sangre, o sea, yéndose la vida, la sangre es sinónimo de vida en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y en esa pérdida de sangre se le iba la vida, ¿no? No quiso que ante la fuerza y la decisión de haber abandonado un lugar que había sido determinado donde tenía que ocupar, que era en el aislamiento, que era en la separación, que era fuera de todos y de todo, rompiendo con eso y animándose a ir al encuentro de Jesús, tocándole el manto quedó sana. Dicen los evangelios que narran esta bellísima historia de la hemorroísa. Y si quedó sana, ya está, el milagro ya fue obrado. ¿Por qué el Señor le habla? ¿Por qué el Señor la llama? ¿Por qué el Señor pregunta quién me tocó? Porque quiere sacarla a la luz. No quiere que pase desapercibida. Quiere ponerla como a la mujer encorvada también en el centro de la escena, para mostrarle a esta hija de Israel que no fue el fleco, no fue el manto, sino que fue la fe la que la salvó. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, ¿no? Y mostrándole el coraje, porque además que mujer corajuda, deja, abandona, rompe con todo lo que sería lo predicho hacia su situación, rompe con ese prejuicio, ¿no? Y gracias a que se atreve, se encuentra con la sanación misma, se encuentra con la libertad misma, ¿no? Entonces, fíjense qué necesidad de mostrar esta narrativa y de sacarla del anonimato y de sacarla de alguna manera de ese episodio. Otra más que vemos como una mujer que el Señor se conmueve de una manera muy especial y que algo mencionábamos en nuestro primer encuentro, y lo van a recordar enseguida, es el dolor que el Señor percibe y que de alguna manera lo atraviesa al ver el llanto de esta madre, la viuda de Naín, al ir a enterrar a su hijo. Se conmueve por el llanto, se conmueve porque entiende lo que hay detrás de eso, el desamparo, el dolor de la pérdida número uno y el desamparo que le llueve, o sea, las dos desgracias más terribles que una mujer puede soportar en su existencia, la muerte de un hijo y el saber que a partir de ese momento queda completamente a la buena de Dios, ¿no? Desamparada y a la intemperie, y resucita a su hijo. Pero vemos cómo lo narra el Evangelio de Lucas. Lo narra de una manera tan visceral. El Señor se conmovió al verla, ¿no? Otra de las formas que vemos en donde la figura de la mujer lo enternece
hasta lo más entrañable. Otra que se cruza por su camino y que también va a ser de alguna manera tomada como ejemplo. Miren ustedes que la pone como ejemplo para sus discípulos y sus apóstoles. Es la viuda en el templo de Jerusalén, la que mete los 2 óbolos que tenía, y era lo único que tenía, que eran 2 moneditas que carecían completamente a lo mejor de valor monetario, pero era lo único que tenía. Y fíjense que queda resaltada en el Evangelio como un ejemplo a seguir. Ella lo dio todo. Ella lo dio todo. Y va a pasar a ser la maestra para sus apóstoles y para sus discípulos. Una mujer. Además, en el plano de lo moral, un poquito siguiendo con esto de la prostituta que entra, ¿no?, en la casa de Simón el fariseo y que se va a convertir en el ejemplo, ¿no?, de conversión y de cambio rotundo de vida, tenemos a 2 más importantísimas en el Evangelio. Una, las 2 en el Evangelio según San Juan. Primero, en el capítulo 4, ese encuentro tan hermoso y amoroso también con la samaritana. Fíjense, recreando todo lo que fuimos viendo nosotros en el Antiguo Testamento, donde se encontraban las mujeres de los patriarcas en el pozo de agua. Ahí se encontraron por primera vez con ellas, ahí las conocían, ahí se enamoraban. Fíjense, en un pozo de agua se va a encontrar con esta mujer, claro, una característica, una mujer que estaba sola y una mujer que era considerada hereje ante los ojos de los judíos. O sea, no solo era ya imposible de tomar contacto con ella porque estaba sola para un judío y un hombre y un rabino, sino además que era considerada herética, hereje. Y ahora era otra de las maneras de ver impureza en las personas, cuando la persona no pertenecía a la fe del pueblo de Israel, especialmente los samaritanos, porque eran considerados que habían empezado a creer en el Dios verdadero, pero se habían desviado habiendo incorporado creencias en otros dioses. Por eso se los consideraba no solo paganos, no tanto paganos, sino peor, herejes, aquellos que se habían desviado del camino de la verdad. Y por supuesto los paganos, ¿no? Y en la samaritana encontramos otra situación, una historia bella, porque la samaritana era conocida dentro de su pueblo como una mujer que tenía una vida inmoral, que llevaba una vida inmoral. Imagínense que decía que había tenido 5 maridos y con el que estaba viviendo, dice ella misma, le dice el Señor, mejor, perdón, y ella asiente, ni siquiera era su marido, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito eso, a lo que apunta Jesús. Pero en realidad ella debía de tener alguna historia con respecto a su vida. No debía de ser alguien querida y repudiada, por supuesto, por los habitantes del mismo lugar donde ella vivía. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque Juan no escatima en detalle. Este evangelista es una belleza, como nos escribe. Iba a buscar agua a una hora donde nadie con sano juicio va a buscar agua en ese lugar, que es al mediodía. ¿Y para qué iba a buscar agua al mediodía? Para no encontrarse con nadie. Era una persona que no quería ser vista, que no quería ser encontrada por nadie, pero el Señor la encuentra. Y ese diálogo en donde la invita, y fíjense que si ustedes quieren encontrar dentro de las Sagradas Escrituras
un ejemplo de lo que es el acompañamiento espiritual, hay dos relatos que no pueden dejar de leer, para aquella que está discerniendo si quiere ser acompañante espiritual. Los relatos son el Señor acompañando a la samaritana y el Señor acompañando a los discípulos de Maús. Son dos relatos que describen el acompañamiento espiritual. Porque ¿qué hace el Señor con la samaritana? La acompaña y va estableciendo un diálogo con ella en donde no le empieza a criticar en lo que ella cree. Nosotros damos culto a Dios en este monte. Ustedes, dice la samaritana, una gran teóloga, ¿no? Dan culto al Dios en Jerusalén, sino que va a través de lo que ella va contando de su vida, él va revelándose como quién es él e invitándola a una nueva vida a medida que lo va descubriendo a él. Y fíjense qué belleza, porque esta mujer hereje, inmoral, no querida, despreciada, etcétera, etcétera, se va a convertir en el instrumento que Dios utiliza para dar a conocer quién es Jesús entre medio de los samaritanos y que los samaritanos, por medio de la que rechazaban, llegaran a la conversión en Cristo y llegaran a la fe en Cristo Jesús. Entonces, miren ustedes qué belleza y la importancia que va a tener esta mujer dentro de lo que es la historia del Evangelio, la historia de la redención. La mujer va a descubrir quién es Jesús a través del diálogo que tiene con él y va a demostrar la madurez interior para no dudar y dejar el instrumento que era lo más importante hasta ese momento, que era el instrumento, el cántaro, ¿no? Que era lo que necesitaba ella para ir a buscar el agua, que necesitaba para cocinar, lavarse las manos, tomar, etcétera, etcétera, va a dejarlo tirado en el pozo, va a dejarlo ahí a un costado del pozo para ir a hacer lo importante, anunciar a Cristo. Miren cómo la samaritana, a través de un buen acompañamiento que hace el Señor con ella, se convierte en discípula y misionera. Discípula y misionera, ¿no? Y digamos que el pináculo del encuentro de conversión, de madurez, de perdón, lo va a tener también en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor con la adúltera. También la mencionamos un poquito cuando hablábamos de adulterio. Y ya sabemos que estaba bien condenada, ¿no? Porque acuérdense que el hombre solo era condenado por adulterio cuando estaba con la mujer de otro hombre. Pero la mujer era condenada por adulterio cuando se la encontraba con cualquier hombre, por más que fuera soltero, ¿no? Y a esta mujer se la lleva para ser juzgada como adúltera y ser condenada a muerte, apedreada. Y el Señor, en esta suerte de invitación a una autorreflexión, hace nuevamente que esta mujer, que era cuyo destino de alguna manera era recontra conocido y ya no solo conocido, sino ya se sabía, ya se tenía certeza de cómo iba a terminar, tuerce la historia, y la tuerce de una manera admirable, porque no solo no permite de alguna forma, ¿no? Íntima y profunda que la piden, que la maten arrojándole piedras, sino que la salva y la libera a la mujer de ella misma. Un poco lo que hizo con la samaritana también. Porque cuando queda frente a Jesús, cara a cara, el Señor le pregunta, ¿dónde están los que te condenan?
Y ella le dice, no están, ¿no? ¿Dónde están? No están. Bueno, yo tampoco te condeno. Y la invitación a la vida nueva, a la conversión. Bueno, ahora vete y no peques más. O sea, esta invitación y esta demostración nuevamente a la mujer como ejemplo de que era capaz de un cambio rotundo, absoluto y decisivo para empezar a vivir una vida nueva, que no necesitaba de nadie para poder lograr esa maravilla en su vida. A mí me encanta y les invito que siempre piensen que la adúltera es también una maestra nuestra en orden al perdón, porque esa pregunta que le hace el Señor y que le llega al corazón, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, nos lo dice a nosotros constantemente cada vez que pedimos su perdón. Y cómo nos cuesta alcanzarlo, vivirlo y perdonarnos a nosotras mismas. Que esta mujer adúltera sea de alguna manera también maestra en eso, y no solo pase como un ejemplo más, ¿no? En el Evangelio. Otra de las cosas que nosotros vamos descubriendo a lo largo del Evangelio es que el Señor no solo está dispuesta, ya con la samaritana vemos que Él no solo está dispuesto a ofrecer un cambio de vida, una vida de conversión, una sanación a las del pueblo de Israel, solamente a las mujeres hebreas, sino que llega, y lo leíamos hace muy poquito, en el Evangelio de Mateo, creo que en el capítulo 15, cuando vemos a esta mujer sirofenicia, o también en otro evangelio, cananea, presentándole esta oración de intercesión por su hija que estaba poseída por un espíritu y que necesitaba la sanación del Señor. Vemos cómo la maestra de oración, esta mujer, se convierte también ella en maestra de oración por excelencia, porque es la que discute magistralmente con el Señor. Sí, Señor, tenés razón en todo lo que me decís. Vos viniste para los hijos de Israel y no está bien dar de comer a los perritos, ¿no? Lo que es para los hijos. Tenés toda la razón del mundo. El pero, y ese pero le cambia el corazón al Señor. El pero de esta mujer insistidora le cambia el corazón al Señor. Pero si tú quieres, Señor, si tú quieres, ¿no? Y fíjense que le roba, yo me lo imagino hasta una sonrisa. Bueno, mujer, que se haga según lo que has pedido, ¿no? Que se cure tu hija, que se sane. O sea, vemos cómo el hecho de entablar una relación y una relación activa que lleva a la conversión, a la sanación, a la liberación, a una nueva vida, no solo es para un grupo, sino que es universal. El Señor no solo quiere a los de su entorno, sino también a todos los que están más allá de su entorno, que reciban su persona y que puedan vivir una vida nueva. Fíjense qué hermosura que en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas tiene muchas características propias, ¿no? También conocido como el Evangelio de las mujeres, porque es el que más va a hablar de las mujeres. En el capítulo 8 vemos que hay un grupo de discípulas que acompañaban al Señor en su andar a través de todos los pueblos alrededor del mar de Galilea. Y entre ellas encontramos a una que tiene una preponderancia, especialmente en el Evangelio según San Juan, porque va a ser la que testimonia de primera mano, es la testigo número 1 de la resurrección, que es María Magdalena. Entre ellas estaba María Magdalena. Solamente un paréntesis de María Magdalena, que María Magdalena siempre a partir de San Gregorio Magno parece ser que es el que la empezó de alguna manera inclusive no solo a confundir con la prostituta, sino que ahí se hicieron unas ensaladas, porque prácticamente
las Marías que aparecían eran la prostituta, eran más o menos todas iguales, ¿no? María, que una es la hermana de Lázaro, ¿no? María de Betania, María Magdalena, la prostituta, la mujer que había sido liberada de 7 espíritus, pasaron a ser todas la misma María Magdalena. Bueno, no. Gracias a Dios, con el correr de los años y con los estudios bíblicos, se saben varias cosas, entre ellas que María Magdalena era María de Magdala, ¿no? De este lugar al lado del mar de Galilea, precioso, y que por lo que se logró descubrir en los últimos años, desde principios creo que en el 2014 o 2013, haciendo un hotel ahí en Magdala, se descubrió la sinagoga, y una sinagoga que está intacta prácticamente, podemos ver el piso, la verecita del piso se ve como en ningún otro lugar. Se encontró el lugar donde la bimá, donde se apoya la Torá para leer, intacta. Hay una réplica allí cuando uno visita, y podemos ver por la forma que tenía la sinagoga, por toda que era un lugar muy importante dentro y alrededor del mar de Galilea. ¿Y por qué era importante? Se sabe hoy de que era un lugar riquísimo, en donde muy posiblemente existieran factorías de pescado. O sea, imagínense que el recurso número 1 del mar de Galilea era el pescado. Y lo que se sabe, o lo que se puede llegar a deducir por lo que cuenta la historia, es que María Magdalena, como dice Benedicto XVI, era una mujer que tenía un buen pasar, que podía llegar a ser o hija o esposa de alguno de estos propietarios de factorías, o alguno de que tuvieran alguna actividad muy bien remunerada alrededor del mar y en esta localidad de Magdala. Y por eso María Magdalena es la que soporta, junto con otras mujeres, económicamente y con su persona, la misión y el acompañamiento de los primeros apóstoles y de la primera iglesia del Señor, ¿no? Entonces, fíjense qué hermoso que en Lucas 8 nos habla, porque claro, de alguna manera, como explica uno de los autores que leía, si ustedes están en la misma condición de ser discípulos del reino de los cielos y enviados para proclamar y trabajar por este reino de los cielos, también tienen que aprender. Y ahí rompe el Señor con un estereotipo hasta ese momento. Porque los discípulos de un rabino siempre eran hombres. Y acá el Evangelio de Lucas nos menciona que había mujeres dentro de los discípulos. Por ende, rompe también con esta estructura armada dentro de lo que nosotros veníamos viendo en el Antiguo Testamento. Y si hay dos personas que se destacan dentro de este grupo de mujeres y que van a estar presentes tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio según San Juan, es la imagen que nos van a regalar estas dos hermanas tan lindas que son Marta y María, que no solo van a ser discípulas, sino que son sus amigas. Qué lindo que aparece en el Evangelio de Juan esta mención de que ustedes ya no son esclavos, ustedes son amigos, porque el amigo sabe, el amigo conoce, el amigo entra en intimidad. Y qué lindo, porque cuando nosotros nos vamos a la relación que tenía el Señor con Marta y María, dentro de esta categoría de amigos estaban las amigas también. Las amigas también conocían, sabían y entraban en la intimidad. Y así como Lucas nos va a presentar esta imagen preciosa de estas discípulas, en donde una se va a convertir en maestra o en símbolo del discipulado perfecto que comienza a los pies de Jesús, como va a ser María en el Evangelio de Lucas, Marta se va a convertir en el signo de la creyente por excelencia. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo,
el Cristo, le dice en el capítulo 11, cuando sale al encuentro del Señor, primero un poco diciéndole, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, ¿no? Echándole un poco la bronca. Llegaste tarde, Señor. ¿Cuántas veces le decimos lo mismo? ¿No? Si hubieses actuado, si hubieses dicho, si hubieses tocado, si me hubieses prevenido, sin darnos cuenta que lo que está por venir es mejor de lo que nosotros suponíamos, preveíamos y reclamábamos. Y ahí nos lo deja clarito. Y eso es lo que dice de alguna manera Marta. ¿Y por qué se va a convertir en signo del creyente? Y me encanta, porque Marta va a ser capaz de decir, sí, Señor, es verdad, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Cuando habla, pero si yo mismo soy la resurrección y la vida, Marta. 5 minutos más tarde, cuando están frente a la sepultura de Lázaro y le dice el Señor que corra la piedra, Marta, la que lo había confesado como el Cristo, como lo máximo, le dice, pero mirá, Señor, que huele, ¿no? Huele. No te dije, Marta, que verás cosas más grandes, si crees, ¿no? Y eso es el símbolo del creyente, porque no es un creyente perfecto, es el creyente que duda, es el creyente como vos y como yo, que sabemos que el Señor lo puede todo, porque para Él no hay nada imposible, pero ante el dolor, ante el mar embravecido, ante lo que no podemos ver, ante lo que no podemos dilucidar y entender, desconfiamos o se nos baja un poco la intensidad de la fe. ¿Y sabes qué? Es el símbolo del creyente porque creer es eso, porque la fe es vida y la vida es un electrocardiograma. Cuando está en línea así es porque dejó de ser vida. Y hoy estoy acá y mañana estoy acá. Y hoy estoy... no. Eso es lo que me muestra que estoy vivo. Y por eso se convierten estas dos discípulas, las dos mujeres, en signo, una de discipulado, porque es a los pies de Cristo, pero después la que es a los pies de Cristo, también se va a mantener encerrada, porque María, en el capítulo 11 de Juan, permanece encerrada y sin querer moverse. Y la que la pone en movimiento es la creyente, es Marta, que la hace salir y le dice, vení, porque el maestro está aquí. Y la hace salir. Y en el salir la hace cambiar del dolor en esperanza y de la esperanza en certidumbre, ¿no? Entonces, fíjense estas dos amigas, todo lo que obran en los evangelios, y son dos mujeres, ¿no? Yo creo que no cabe duda alguna, de la importancia que tenemos todos, hombres y mujeres, dentro de lo que es el plano de la salvación, dentro de lo que es la vida en misión, dentro de lo que es nuestra vida como discípulos del Señor. No nos podemos excusar de que como yo no puedo ser sacerdote, entonces me enojo y me quedo sentado con la trompita, como los chicos que hacen berrinche, al costado del camino y me paralizo y no hago más nada. Como no puedo hacer eso, entonces no voy a hacer nada. Siendo que el Señor nos muestra a través de todas estas imágenes todo lo que podemos y todo lo que está dentro de nosotras mismas para generar vida en la vida de los demás, sin estar pendientes de todo aquello que no podemos, que no alcanzaremos nunca, que no se nos dará nunca, porque son distintos roles, ¿no? Pero la dignidad para llevar adelante la misión nos la da el Señor a los hombres y a las mujeres. No es más digno uno que el otro. Su función es diferente, pero en dignidad somos todos iguales. Miren, primero, imagen y semejanza de Dios, ¿no? Nos quedó clarísimo, de Adán y Eva hasta ahora. Y segundo,
que Cristo nos vino a redimir a todos. Nos dijo solamente a los hombres, y las mujeres que se arreglen. Y no solo nos vino a redimir a todos, sino que el plan que trajo para redimirnos lo hizo a través de una mujer. Y no solo lo hizo a través de una mujer, sino que en el último momento y en su último suspiro, nos dejó a una madre para toda la iglesia. Nos dejó bajo el amparo del Padre y de la Madre, para que veamos la importancia increíble que tiene la figura femenina, la figura de mujer en esta historia que nos abraza, ¿no? Y que nos invita a ser vivida cada día de nuestra vida. Entonces, es hermosa y es profunda la relación que quiere establecer con nosotras. Y fíjense qué belleza, porque no muestra competencia, muestra necesidad de acción en la complementariedad. Muestra necesidad de acción en la complementariedad, porque ya hoy sabemos que no es solo Abraham, Isaac y Jacob, sino que es Abraham, Isaac y Jacob junto con las matriarcas. Ya hoy sabemos que Moisés pudo hacer la historia que hizo porque hubo un montón de mujeres alrededor de él que lograron que él sea quien es. Que la historia de la conquista de la tierra y de la promesa de Dios fue hecha por hombres y mujeres. Que la profecía no estuvo vedada solamente al hombre, sino que también, que no estuvo vedada a las mujeres y fue dada al hombre solamente, no. Las mujeres también en la historia del Antiguo Testamento estuvieron profetizando, ¿no? Y colaborando y llevando adelante el gobierno como Dios, la hidalguía de Judith, la misión bellísima, y que ninguna se excusó por ser viuda, por ser extranjera, por ser anciana, ¿no? Todas se pusieron al servicio. La historia de la humanidad es una historia de complementariedad y de trabajar codo a codo, unos con otros, no unos contra otros, porque en cuanto nos ponemos unos contra otros, terminamos desapareciendo todos. Ahí no gana nadie, pero unos con otros nos enriquecemos, en la diferencia nos enriquecemos, en la diferencia crecemos. La diferencia no nos puede asustar. Se toma lo mejor de cada uno y se crece y se cambia y uno se hace mucho más rico, ¿no? Porque no solo uno se enriquece, sino que no tiene la capacidad de enriquecer al otro. Creo yo que inclusive hasta el mismo San Pablo, cuántas veces es juzgado de una manera a veces poco feliz por algunas menciones que hace de la mujer en sus cartas. Y como enseñan los exégetas bíblicos, no juzguemos a Pablo, pongámoslo en contexto, entendamos lo que pasaba hasta ese momento y lo que ocurría y por qué Pablo dice lo que dice. Y aparte, no lo podemos juzgar a Pablo con un 2020, siendo que Pablo habló en los primeros siglos, en los primeros años del siglo I, ¿no? Donde la conformación, la cuestión era completamente otra. Fíjense, para terminar con el tema de la mujer en el Nuevo Testamento, y agarro ahí sí, porque acá tengo tantos temas, textos bíblicos que no me quiero perder de ninguna. Fíjense que en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, puntualmente en ese versículo, ya nos va a decir, no hay hombre ni mujer, no hay hombre libre ni hombre esclavo, no hay judío o griego, todos somos uno en Cristo Jesús, ¿no? Termina diciéndonos en Gálatas, para que vean.
Ya no hay diferencia, no la hagamos nosotros, ni de un lado ni del otro. No colaboremos con eso, sino que vivámoslo como un entretejido necesario para un sano desarrollo en la sociedad, en la familia, ¿no? En la iglesia. Fíjense, otro tema que va a arrancar en el primer libro de Corintios, 1 Corintios, en el capítulo 7, Pablo vuelve a remarcar los derechos y obligaciones en el matrimonio, de un lado y del otro, de un lado y del otro. No es solo ya de la mujer para con el hombre, no, el hombre para con la mujer, ¿no? Ya no es el hombre que puede repudiar a su mujer, no, eso está tan mal visto. El hombre no la puede repudiar porque es parte de su vida ya, ¿no? O sea, cómo eleva Pablo el lugar de la mujer en la sociedad. Una sola cosita para que ustedes estén claros. Las cartas de San Pablo fueron los primeros escritos que aparecieron en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los primeros escritos no fueron los evangelios. Imagínense que el primer evangelio que se tiene noción hoy día, se habla de que apareció entre el 75 y el 80, que es el de Marcos. Los demás en el 85, Mateo y Lucas, y 95, 100, el de Juan. Mientras que las cartas de Pablo empezaron a verse por escritas en el año 50. Fíjense que las cartas de Pablo son una fuente inmejorable de decirnos cómo se vivía en aquel entonces y qué se proponía como forma de vida, ¿no? Desde el cristianismo. Por eso son un recurso de la primera época cristiana interesantísimo, porque es un recurso real. Fíjense que en 1 Corintios, como les decía, en el capítulo 7, va a hablar de que si alguno de los cónyuges desea tener continencia matrimonial porque entiende que de esa manera sirve mejor al Señor, fíjense, interesante, no lo puede hacer sin que el otro tenga la misma intencionalidad. O sea, uno no puede decir, yo ya me desligo de mis deberes como cónyuge porque yo creo que es la mejor manera de relacionarme con Dios. No, solo se puede hacer si los dos están de acuerdo en dar gloria a Dios de esa manera, ¿no? Pablo lo deja claro porque evidentemente ¿por qué lo escribe Pablo? Porque evidentemente sucedía. Pablo da respuesta a lo que venía sucediendo, que alguien convertido al cristianismo rechazaba a su mujer. No, solamente si la mujer está de acuerdo, porque si vos te comprometiste tenés que ser fiel al matrimonio, ¿no? Fíjense, después, la mujer que ora o profetiza, nos dice, en 1 Corintios 11 o 5, o sea que pone ya a la mujer como capaz de dirigir una oración, y ya veíamos que existía la mujer que profetizaba en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, eso vuelve a reiterarlo como continuación. Y fíjense también, muy interesante, que en el capítulo 7 creo que es, ¡ay, qué macana que no lo tengo aquí! Creía que lo tenía. En el capítulo de Hechos de los Apóstoles, perdón, acá lo encontré, lo tenía. Capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, versículo 9, nos habla que Felipe, el evangelista Felipe, el que era misionero, tenía 4 hijas, y las 4 hijas estaban dedicadas a la profecía. 4 hijas profetizas, ¿no? Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que las profetisas transmitían revelaciones divinas a los creyentes, edificando, exhortando y consolando. Las orantes transmitían el espíritu,
dirigiéndose en alta voz a Dios con salmos, cánticos espirituales, bendiciones y acciones de gracias. Vemos en Romanos, carta de los Romanos de San Pablo, a los Romanos de San Pablo, capítulo 16, y en Filipenses, capítulo 4, del versículo 2 al 3, vemos cómo menciona un montón de mujeres. A Febe, en primer lugar, que le da el nombre de diaconisa, ¿no? Diaconisa, ¿por qué? Porque diaconó significa servicio, la diaconía es servir, ¿no? Y la diaconisa era, muy probablemente, era la que ayudaba, la que servía en la comunidad cristiana, ayudando al episcopo, ayudando al obispo o a los presbíteros, ¿no? No habla de la diaconía en el grado diaconal, como el primer grado del orden sagrado, sino como ayudante, como servidora. Así es como se puede traducir. Se puede traducir como ayudante o como protectora también de esta diaconós, puede ser traducido del griego de esta manera. Luego también menciona a Prisca, emprendedora e intrépida colaboradora del apóstol. María, Trifena, Trifosa y Pérsida, que tanto han trabajado en la obra del Señor. Junia, que es llamada apóstol, fíjense, valiente de primera hora, dice San Pablo. Evodia y Sintique, compañeras y colaboradoras de Pablo. O sea, que fíjense con esto, que les quiero mencionar, cómo desde las primeras comunidades, y están mencionadas de manera concreta, ¿no? Con nombre, porque la acción de la mujer fue absolutamente decisiva y concreta dentro de lo que es la historia de la Iglesia, ¿no? A ver que mientras ustedes van pensando alguna pregunta que me quieran hacer, voy a leer porque hay varias preguntitas que me están haciendo en el chat. En la época de Pablo ya el matrimonio se hacía por la Iglesia. Los convertidos que se habían casado antes contaban igual, era como hoy que no podían comulgar, etc. Bueno, algunas cositas. Los sacramentos, es muy interesante, si a alguno le gusta, pueden estudiar la historia de los sacramentos, como tenemos hoy en la actualidad, fueron pasando por distintas etapas. El sacramento fue modificándose, la Iglesia, a medida que fue creciendo, fue dando doctrina en relación a los sacramentos. Entonces no podemos hablar de igualdad exactamente como se hacía en aquel momento a cómo lo concebimos en la actualidad. No podemos hacer un paralelo tal, pero sí existía el matrimonio. Pablo ya va a poner en sus cartas el matrimonio y de ahí la dignificación del matrimonio como la unión de Cristo con su iglesia. Imagínense que ya desde la época paulina habla de que el matrimonio entre el hombre y la mujer debe de ser indisoluble porque es como la unión de Cristo con su iglesia. Eso lo pone San Pablo en sus cartas. Entonces, la pregunta es que sí gozaba de esa dignidad y solemnidad. Te voy a decir más, Cristina, que son las que me preguntás. Desde ese momento y bajo ese aspecto, y como es mencionado por San Pablo sí aceptaba los matrimonios hechos con anterioridad. De hecho, que el matrimonio paulino es el que acepta que uno de los dos cónyuges no sea cristiano, pero que igual pueda recibir la bendición sacramental a través del cónyuge que sí lo es. ¿Cuál es la única condición? Que los hijos se comprometan a que los hijos que nacen de esa unión sean formados como católicos, sean bautizados y sean introducidos dentro de la vida de la iglesia, ¿no? O sea, desde tiempos remotos que es así. O sea, que viene
porque se conoce con ese nombre, porque evidentemente existía de esa manera. El comulgar, como lo tenemos hoy día, no fue especialmente el sacramento de la comunión, que Hechos de los Apóstoles habla de que los creyentes se reunían una vez por semana para celebrar el día de la resurrección, el domingo, y para compartir el pan y la palabra y el aprendizaje, ¿no? Pero es muy interesante, si les interesa, estudiar la historia de la Eucaristía, de cómo llegó hasta nosotros, todas las modificaciones que le fue haciendo la Iglesia para beneficio de los creyentes, ¿no? Y para que sea alimento espiritual, como lo concebimos nosotros de esta manera, ¿no? Como esto está en nuestros días. Quédense tranquilos que yo tomo nota de los emails nuevos que me han dado, por supuesto. Patricia, tengo una pregunta. Sí, claro, Patri. Yo sé que hay gente que tal vez nuevo, digo, son más, no liberales, pero más progresivos, que no están contentos con que las mujeres no puedan ser padres, sacerdotes, no puedan ser diáconos. ¿Tú cómo ves eso en la Iglesia Católica? ¿Hay alguna, la gente dice, Francisco va a ser el liberal, Francisco va a cambiar las cosas? Yo no veo que vaya a cambiar nada, a mí no me... pero yo sé que hay gente que tiene problemas serios con eso. Bueno, creo que lo hablé varias veces en la charla de hoy. Creo que mi postura quedó claramente, que no es mi postura, ¿no? Es la postura de la Iglesia. Los ministerios, la diferencia en los ministerios o la diferencia en los roles que uno puede desempeñar de acuerdo a lo que le toca vivir en esta vida, no ni pone detrimento, ni pone superioridad ni detrimento en no poder realizarlos o no poder llevarlos a cabo. Yo creo que una de las cosas que la iglesia se modifica, la iglesia se ha modernizado. Yo que doy a veces clases de historia, de espiritualidad cristiana, desde la época apostólica hasta nuestros días, si cambiaron las cosas, pero exponencialmente. Pero lo que nunca se puede modificar es lo doctrinal, o sea, lo que va en contra de la doctrina, o sea, el Papa no lo va a modificar nunca. Francisco es muy respetuoso de la doctrina, como lo fueron sus antecesores, y como no creo equivocarme, ¿no? Serán respetuosos los que vienen atrás, pero lo que no implica es que a lo mejor yo no voy a poder ser sacerdote de la iglesia, no voy a poder ser diácono, no voy a poder llegar a ser obispo, pero a mí no me importa, porque es tanto lo que yo puedo hacer, tanto que realmente no tengo ni tiempo de ponerme a pensar por qué yo no puedo ocupar esos cargos, porque con los que tengo ya me bastan, o sea, con la misión que Dios me encomendó en mi vida, como a cada uno de ustedes, como laica, como madre, como esposa, con este amor que me da por las Sagradas Escrituras. Todo lo que yo puedo ir haciendo a lo largo de mi vida no me resta no tener un ministerio como el de o como el de, ¿entendés? Voy a ser más puntual, como el de mi marido. Yo vivo con un diácono, o sea, a ver, no necesito tener una orden sagrada para yo hacer o dejar de hacer. Yo pienso que, imagínense, Teresa de Calcuta, yo creo que estaba tan convencida de su misión y su obra que nunca se le ocurrió protestar porque a mí no me nombran obispo de la iglesia de Calcuta, ¿no? O Teresa de Jesús, estoy hablando de Edith Stein, o qué sé yo, estoy hablando de mujeres que realmente son vidas que han dejado un cambio, una huella y una marca dentro de lo que es nuestra iglesia tan grande que, mira, cuando uno está cuando no se pierde el tiempo, sino en buscar el talento que Dios te dio y descubrir la misión que te encomendó, no tenés tiempo para nada darte cuenta de lo que no.
Porque Claro. es tanto lo que sí, que no. Y yo no me sentí, miren, yo les voy a decir la verdad, yo llegué a la iglesia de vieja, yo llegué a la iglesia a los 19 años y yo nunca, jamás me he sentido fuera de, ni en la Acción Católica, a la cual pertenezco desde que me bauticé, ¿no? Nunca, jamás en la vida me sentí, bueno, vos por ser mujer no podés esto, no, nunca me quedé fuera de nada, de nada. Participé en todo lo que me atreví, me animé y dije que sí. Lo que me perdí es porque no me animé, ni dije que sí, ni me atreví. Pero realmente nunca me he sentido. Yo me siento, a ver, para mí es realmente un gesto que me honra de sacerdotes que en muchas oportunidades me han llamado, me he reunido para pedirme consejo, vos cómo ves esto, o escribime, a ver, cómo darías, y sacerdotes que me han, que yo me he sorprendido gratamente cuando me decían, yo no termino de preparar mi homilía del domingo sin leer a esta persona, que es una mujer y que escribió los libros de homilética más hermosos, porque para mí la mirada femenina cuenta para yo terminar mi homilía del domingo, para yo darle al pueblo de Dios un mensaje realmente completo, ¿no? Abarcativo. Entonces, qué sé yo, no sé, será que yo tuve mucha suerte porque desde muy jovencita siempre me acompañaron y pude ser de alguna manera acompañada y asesorada por sacerdotes que no tenían ningún prejuicio con respecto a las mujeres, sino todo lo contrario, que donde te podían poner, te ponían. Aún acá en Miami me ha tocado, qué sé yo, a mí cuando me piden de una parroquia, y a ver, a mí como cualquiera, porque no soy solamente yo como mujer que lo hago, sé de otras que lo hacen, y ahora inclusive en la arquidiócesis va a dictar un retiro espiritual para todo el laicado y para todos los ministerios, una mujer del norte que viene a dar un retiro espiritual para la arquidiócesis. Cuando en Cuaresma o en Adviento las distintas comunidades parroquiales a través del párroco me invitan a que yo haga la misión de Cuaresma, la misión de Adviento, ¿cómo puedo sentirme excluida? De ninguna manera me puedo sentir excluida. O sea, estaría equivocadamente mirando una... Y justamente terminé porque busqué datos, salvo estas 7 que son amas de casa que fueron nombradas en el Consejo Económico del Vaticano, que no tengo sus nombres, discúlpenme, sí me ocupé de buscar los datos de quiénes son y qué cargos ocupan las mujeres en el Vaticano hoy día, ¿no? Les voy a dar un detallito. La hermana Elizabeth, acá en la arquidiócesis, es la mano derecha del arzobispo. Y es una mujer, ¿no? Y confía plenamente en ella, como confía en tantas otras mujeres que tiene a su alrededor y que sé que escucha de una manera muy directa. Entonces, la hermana Adela la adora, ¿no? Por ejemplo, y a todas las monjitas de la congregación. Entonces, un ejemplo que doy, ¿no? No sé, o sea, traer ejemplos parece inclusive hasta anacrónico, porque ya desde hace décadas que el lugar de preponderancia, que son ocupados lugares de preponderancia dentro de la estructura de la iglesia. No sé, yo creo que hay veces, no quiero juzgar ni mucho menos, lo digo yo, ¿no? Hay veces que cuando noto que me estoy quejando demasiado es porque no estoy cumpliendo realmente en mi vida lo que estoy llamada a hacer. Cuando me empiezo a quejar por todo y de todo, se me empiezan a... Cuando estoy cansada, puede ser, tengo hambre, puede ser, y no estoy enfocando mi mirada hacia donde tiene que estar, ¿no? Es lo que humildemente yo creo, lo que no significa que sea la verdad ni mucho menos, porque es una opinión. Me encanta tu perspectiva. Mil gracias, me encanta tu perspectiva, me encanta y me encanta.
Muchas Patricia, y gracias. dentro del Consejo A ver, Económico, que creo que perdón. dentro del Consejo Económico del Vaticano o de la Sí, Iglesia, hay una ex miembro del Fondo Monetario Internacional. Lo exacto. otro que es interesantísimo es la diversidad. Hay africana, hay latinoamericana, europea, de Europa Oriental. O sea que no es solamente mujeres, sino de toda el Sí, sí, origen, sí. ¿no? Y muy capaces todas. Sí, 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 totalmente. Y qué bueno porque algunas son ama de casa, simplemente. También. Y eso es genial, porque también habla de la diversidad de roles, Claro. la diversidad de perspectivas, ¿no? Además de preparación, que eso es extraordinario, porque hay veces que la que tiene más ¿cómo se llama? Certificados colgando de la pared no significa que sea la más idónea Sí. en una resolución de 1+1. Hay veces que se necesita la practicidad de quien lidera una casa y tiene que llevar una economía en un momento de problema, ¿no? Económico. A veces es la que hace la diferencia. Definitivamente es así. Pero miren ustedes algunas cositas que saqué de una publicación de Roma. En enero del 2020, o sea, este año, el último nombramiento fue Francesca Di Giovanni, que ocupa por primera vez en la historia el cargo de subsecretaria en una secretaría, en una sección de relaciones con los estados de la Secretaría de Estado Vaticana. Imagínense ustedes eso. O sea, la verdad que es la primera vez una mujer que está en un cargo tan de liderazgo tan importante. Después, en el 17, el Papa nombró 2 subsecretarias del Dicasterio para Laico, Familia y Vida, Gabriela Gambino y Linda Gisoni. Ambas son madres de familia y son una novedad para estas esferas de responsabilidad, ¿no? Vaticana. Bueno, hoy día con el Consejo Económico ya, obviamente, pasaron a formar parte de un grupo, o sea, de ser parte de algo más, ¿no? Ya nos llama la atención. La religiosa española, perdónenme, Carmen Rosnortés, desempeña su labor como subsecretaria en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Enrica Rosana fue nombrada con anterioridad por San Juan Pablo II, ya en el 2004. También el Dicasterio para las Comunicaciones tiene a 2 mujeres que ocupan este lugar. Natalia Gobecar es jefa del Departamento Teológico Pastoral, mientras que Christiane Murray es subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano. Imagínense, y otra que puso que fue realmente una persona que hace diferencia entre pares en Europa, es la directora del Museo Vaticano, ¿no? La directora del Museo Vaticano, que es una historiadora, Bárbara Jatta, es la primera mujer en toda Europa en ocupar un cargo directivo de esa naturaleza en un museo de esa relevancia. No hay ningún otro museo, ningún otro país que tenga una directora mujer como protagonista. Así que imagínense la diferencia de lo que estábamos viendo. No cabe duda de que hay un cambio, y hay un cambio, creo yo, no porque sean mujeres, no porque a mí me resultan ridículas las leyes de que tanto porcentaje, no, por idoneidad todas las que quieran. O sea, el hecho de que haya apertura para ser incluidas, hablan de que ya no son excluidas, o sea que ya no hay excusa para prestar servicio y para sentirse que uno es parte de él, ¿no? Así que no sé si algún otro tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran. Eleazar. Patricia, Sí. ¿cómo estás?
Bien, Mira, muy bien. sí, veo que las mujeres están activas en la iglesia y bueno, gracias por la charla, porque bueno, en este he visto un poco más cómo la mujer está activa. Pero te quería preguntar sobre la vida consagrada. Eh, eh, ¿Cuándo comienza la vida consagrada con los apóstoles? O sea, en esa época las mujeres trabajaban con los apóstoles, pero ¿cuándo nace la vida consagrada? ¿En ese momento o eso es algo ya de siglos después? No, viene con el correr de los siglos. Con el correr de los siglos va a nacer lo que es, bueno, la vida consagrada probablemente haya nacido absolutamente en el mismo momento de que empiezan a aparecer las comunidades cristianas, ¿no? Lo que significa que a lo mejor una persona consagraba su vida, su virginidad, su vida toda al servicio de Dios. Eso es muy probable. Ahora, los institutos de vida consagrada, como son las congregaciones, vienen con el correr de los siglos. Lo primero que empiezan, los primeros siglos de la era cristiana, ya por el siglo III, comienzan los padres del desierto. La vida eremítica, San Antonio Abad y tantas otras, que cuando uno va por el desierto, especialmente algunos recordarán simplemente haber visto fotos o en persona, los monasterios que hay en las márgenes del río Jordán. Si alguno estuvo conmigo, recordará que hay muchos monasterios de un lado y del otro, tanto de Jordania como de Israel, porque eran donde se ubicaban y por supuesto a lo largo de todo el desierto, Egipto, todo lo que era toda esa zona, ¿no? Los padres del desierto son los primeros que empiezan con una historia más, digamos, armadita de lo que es la vida contemplativa y la vida conventual. Pero con el correr de los siglos y los siglos y los siglos van a ir apareciendo las congregaciones como las conocemos nosotros, definitivamente. Pero según los historiadores bíblicos, la consagración ya arrancó desde que el cristianismo está en este mundo, ¿no? Porque no se descarta. Y miren ustedes qué interesante que en el Vía Crucis mismo, el otro día el padre el sábado nos decía esto, el padrecito que acompaña, tenemos 2 sacerdotes que nos acompañan todos los sábados, y decía, fíjense lo importante que es para la iglesia que en el Vía Crucis 3 estaciones son encuentro con mujeres, con su madre, con la Verónica y con las mujeres de Jerusalén, ¿no? Hasta en el Vía Crucis, cuando fue planeado, cuando fue armado como oración de la iglesia, hasta 3 estaciones del Vía Crucis está la presencia de la mujer también, ¿no? Así que me había olvidado de eso y me vino con tu pregunta, Eleazar, con las consagradas, porque me acordé de la Verónica, como parte importante de lo que es esta experiencia de Dios, que abarca a todo el mundo, mujeres, niños, jóvenes y viejos. Así que es así. ¿Alguna otra cuestión, pregunta o algo? Si no, la dejamos a Sandra que nos cuente un poquito antes de que ustedes se vayan, para que sepan lo que vamos a hacer con la peregrinación virtual, que ella la tiene mucho más clara que yo. Sandrita, si quieres. Acá estoy. ¿Y te podemos ver o estás en incógnito hoy? No, acá estoy en cámara, ¿me ves? No. No. Vemos Sandra Jiménez todo en negro y tú estás tan bonita que te peinaste, estás tan moza. Es una pena que la gente no te vea. Patri, tengo la cámara puesta, mira, la quito y vuelvo y la pongo, no sé qué será mi señal. Sé, pero, a ver, no me dejan mentir, nadie te está viendo. Ahora sí. No sé qué. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Les cuento rápido, durante 4 lunes, empezando el 24 de agosto, 31 de agosto y los 2 siguientes de septiembre, de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana. Vamos a tener a Sebastián, el guía, como decía Patri, la persona que siempre nos ha acompañado en las peregrinaciones, desde Israel, en vivo, narrando varios lugares que estamos definiendo en el itinerario. Para contarles un poquito, vamos a recorrer Monte de los Olivos, bajar a Dominus Flevit, estar en Getsemaní, y Patri lo acompañará
por supuesto con una reflexión del Evangelio o de lo que considere en los lugares que estará. Vamos a recorrer la Vía Dolorosa también y llegar al Santo Sepulcro. Otro día estaremos desde el Mar de Galilea. Y así durante 4 lunes, la idea es poder estar en un ratico conectados con él, que la verdad es una persona maravillosa y aprovecharlo en este momento que no hay turistas, que está el país aún cerrado y aprovechar ese momento. No sé, algo más, Patri, si quieras. ¿Va a ser Zoom? No, perdón. Zoom. Claro, va a ser por Zoom. Lo más probable, yo le ofrecí a Sebastián, yo le ofrecí esta dirección de Zoom porque yo tengo la cuenta. Entonces, para que él no tenga que gastar, porque en realidad lo que hacemos, esto es para ayudarlo a él 100%, o sea, es para poder torcer su desierto en Vergel, ¿no? Porque la verdad que desde marzo esta gente está sin trabajo. Correcto. Así Perdón, que, y ahí salté un tema importante. Pensamos que $10 por clase, $40 la serie, y de alguna manera vamos a tener un grupo para que pueda ser interactivo, para que puedan hacer preguntas. La metodología la enviaremos por email una vez se inscriban, para tener yo voy a ayudarlos con moderando, para tener las preguntas. El que quiera hacerla en vivo vamos dando turno, o si no la va poniendo en el chat. Una manera de ir, sí, con no solamente escuchar, sino poder interactuar con él y las preguntas que surjan o que tengan. Acá nos están preguntando varias cosas. Miren, comienza el 24 de agosto. La semana que viene no. La semana que viene yo me voy a tomar una semana de descanso después de las comuniones. Y aparte porque mi marido ya se va el 23, así que no quiero ocuparme. Así que recuerden, la semana que viene no, va a ser a partir del 24 de agosto. Y me están preguntando de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana, bien tempranito, para que si alguno... Lo que pasa es que como es en vivo desde Israel, ustedes piensen que son 7 horas de diferencia. No lo pudimos hacer más tarde. Quiero aclararles algo que es muy importante. Algunas partes del recorrido, Sebastián las está filmando. Les cuento por qué. Porque estamos haciendo pruebas con Sandra y con él de distintos lugares y nos damos cuenta que en algunos lugares, como por ejemplo metido dentro del Santo Sepulcro, no tiene Wi-Fi. Correcto. Entonces, cuando está ahí transmitiendo, se le cortaría y sería un desastre. Entonces, como estamos haciendo las cosas para que salgan bien, él, algunos lugares sin Wi-Fi, los está yendo a grabar, que además están vacíos, dan impresión, pero él es el que va a estar presentándolos para que podamos preguntarle y para que podamos disfrutar de todo lo que nos va a estar contando, ¿no? Eso es algo que recién lo pudimos hacer esta semana, tuvimos la primera reunión con él desde allá, en vivo y haciendo de cuenta que, y nos dimos cuenta que algunos lugares no va a poder ser así con la camarita por el tema de esta dificultad que les estoy diciendo. Así que creo, bueno, preguntaban eso, 24 de agosto, de 8:30 a 10, y Sandra se puso como contacto porque nosotras, obviamente que la forma de pago es a través del PayPal de él, porque es para ayudarlo a él. Así que Sandra tiene todos los datos y con mucho gusto. Lo que sí, Sandra y yo me permitiría ofrecer, si vos querés ahora, es o tu teléfono para que te Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, lo puedo poner ya en el chat. Sin embargo, yo hice un pequeño flyer con la información. Ahí está mi teléfono, está mi correo electrónico y está el PayPal de él directamente. Ahí puse inscripciones, entonces me van contando, quiero inscribirme y se le paga directamente a él. Una vez se paga, se manda el código de Zoom
le voy a pedir el favor a Patrick para, como ya está el grupo de Biblia por mail armado, vamos a mandar el flyer por ahí y ya pongo por el chat mi teléfono y mi correo. Por Ya supuesto. lo Alicia, ¿cuándo podremos tener esa información? El flyer ya está, ya lo Ya hizo. está. Vos lo tenés, Sandri, te Sí, pongo ya como está. co-host. ¿Y por dónde? Una pregunta, yo sé que PayPal te cobra a veces un gasto de transferencia. ¿Podremos pagarle los $40 completos de manera que no tienes que pagar un fee por pago? La verdad, Patri, ni idea, se lo podemos preguntar a él porque nosotras nos pasó su PayPal, que es el que él usa cuando él hace peregrinaciones individuales, pero A la ver, verdad, vamos a hacer algo para... Yo hice la prueba con él mandándole $2 para probar y no me cobraron, sin embargo voy a mirar por qué no me cobraron a mí en el PayPal, No, no sé si pero- será el monto. Sandra es al ¿A revés, él? dice Patricia. No, él ya él averiguó. No, porque y yo él hice mira, yo le hice un pago a una de mis sobrinas en Panamá y era una bobería, $30 y me cobraron como $3. A vos él, te cobras, qué tremendo. a A ti mí, o o sea, a no la sé si soy sobrina. yo, podemos averiguar, perdón. Cuando es un monto pequeño, cobran $2.99. Si es un de 100, como $50, $100 para arriba, no cobran nada. Bueno, por eso, pero si son $10 cada semana, 40 igual no llega. No, Otra pero sugerencia, mandemos todo, Se todo. va a cobrar por los 4, correcto, para Exacto. poderse ok, inscribir. pero en igual no la llega a serie. los 100. Porque no llega a los 100. Yo les Una propongo, pregunta, perdón, me esperan un cachito, miren. Como de esto van a surgir un montón de detallitos así individuales, cositas, centralicemos tanto en Sandri como en mí, me pueden preguntar, mandar mensajitos, nosotros vamos a averiguar. La verdad es que yo no tengo idea, porque nunca en mi vida usé nada de eso, así que no tengo la más remota idea ni para mandar en PayPal. Bueno, te ríes. A ver, Sandra. tratamos de hacer la mayor averiguación tanto para él, a ver cómo era posible que le llegara la plata directamente a él y no por transferencia o por algo. Y él, en todo lo que averiguó para él era el mejor el PayPal. Es lo El mejor. tema desde acá, yo lo probé y no lo sabía, a mí no me cobraron, no sé por qué. Voy a revisar, pero lo trabajamos ya entre hoy y mañana y les cuento. Hola Patri, es Daniela, una pregunta rapidita. ¿Podemos invitar a las demás hermanas de Maús o está limitado al grupo este? Eso es una excelente pregunta, Dani. Miren, lo que vamos a hacer es, primero vamos a ir, lo que sí, los que ya saben que quieren, aunque todavía no hayan pagado ni nada, por favor que se contacten con Sandra, porque nosotros tenemos que hacer el listado para que no pase el número de personas. Entonces, si vemos Correcto, solamente se inscriben 30 personas, ahí te decimos, Dani, invita a toda la gente de Maús que lo aproveche la mayor cantidad posible. Pero si vemos que con nuestro grupito de Biblia, de San Hugh, ¿por qué te digo esto? Porque va a ser otros. De hecho, yo tengo otros grupos de Biblia y cuando se enteraron se pusieron celosos. Pero tenemos que empezar. Él está dispuesto, imagínense la necesidad que tiene, que cuanto más se haga, más se va a beneficiar el pobre de Sebastián, así que nada, vamos a tener todos los que sea necesario, nadie se va a quedar sin ellos. Pero vamos a empezamos nosotros, vamos a ver cómo surge, vamos a ver cómo sale, si gusta, y además para ir también mejorándolo, ¿no? Porque las cosas se mejoran con la experiencia. Pero Está claro. Te lo dejo saber, Dani, me comprometo a dejártelo saber. Está claro, muchísimas gracias. Oye, Patricia, es por participante, porque digamos, a Lucía le estaría interesante. Entonces, no sé si pagamos 20 por cada uno. Yo diría, si me permitís, Sandri, perdón que me meta, son mis ovejitas, ¿viste? Claro. Es por cuadradito de Zoom. Por household. Yo veo Sí, por en el casa, cuadradito por de casa. Zoom hay 40 personas.
Porque por No, pareja podíamos pagar un poco más. no, por favor, es por cuadradito de saber. Esto se trata de ayudar. Ahora está en cero, Sebastián. De 0 a 100 van a haber Entiendo 100 lo que, motivos, claro, 100 entiendo lo que motivos dice para dar Ernesto. gracias. O sea, esto Patricia, no se trata de lucrar ni mucho menos. Por supuesto que es por Patricia. No, pero es cuadradito, por ayudar, ¿no? Exactamente. Yo en algún momento pensé dejar donación voluntaria, También. que Eso le pregunté a Patricia, que si pero podríamos pusimos agregar. un mínimo y esperemos, miremos a ver cómo, te entiendo Ernesto y lo pensé en algún momento, pero dijimos, mira, para empezar y para todos 10 por conexión, por household, si son 2 o 3, ya está en cada uno, pero Y miremos. también les ruego que si alguna llega a tener algún problema me lo deje saber de manera personal, se los ruego, porque ustedes saben que Claro. nadie queda afuera. Así que lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito y ya, ¿no? Nadie puede quedar afuera de esta maravillosa experiencia. Así El que, PayPal identifica para qué va a ser. Hay un mensajito abajo del PayPal, hay un mensajito, eso lo probamos esta semana y le ponemos peregrinación virtual. Okay. Sandra, ¿puedes mandar tu número, por favor? Ya lo puse en el chat y he tomado fotos de todos los que me han pedido ya la inscripción. Perfecto, ya Lo voy a volver a poner mi correo, pero esta tarde con Patri mandamos el flyer donde está toda la información. Sandra, con el problema que tuvo Patti de mandar a un grupo grande, Sí. yo tengo por secciones de 25 de los participantes para distribuir el flyer. Si tú me lo mandas, yo te ayudo con eso porque hay varios que me están mandando ahí eso. está Sandra con el número de Sandra, lo volvió a publicar en el chat. Ernesto, te agradezco infinitamente. Entonces te lo mando ahorita directamente y lo mandamos a los grupitos que ya tienes con ese trabajo maravilloso que has hecho. Buenísimo. Son como 170 emails. Sí, wow. Sí, Sandra, una pregunta. Es Andreina. ¿No será bueno pagarte a ti directamente si tú tienes un Venmo, ¿no? Mira, y mandar el monto total? Mira, lo acabo de mandar por WhatsApp. Lo pensé, a ver, demos un cachito de hoy. Lo pensé, pues, si vemos que ya muchas, y sí se le cobra mucho, y lo hablo con Patri y lo vemos, si recogemos todo y le hacemos una sola transferencia que no nos cobre, puede ser y la ponemos en el chat y vemos todo, lo puedo hacer sin problema, pero miremoslo un minutico, yo les aviso. Gracias, Andreina, me parece también buena porque así ya va a ser más de $100, le recogemos todos y hacemos una sola transacción. Les cuento esta tarde cómo lo solucionamos. Lo consultaría con tu esposo por el tema impositivo, Sandri. Sí, pero no es, sí, ahí lo miramos y cómo le puedo, sí. Porque les aclaro a cada uno cómo vayamos haciendo, ¿listo? Otra pregunta. Gracias. Creo que el primer lunes de septiembre creo que es Labor Day. Sí, eso estaba viendo. Igual lo queríamos hacer, pero lo podemos aplazar. Él no tiene problema, como estamos en esta, pero si hay muchos que se ausentan. Podemos hacer 14 y 21 y ya. Hacemos 2 en agosto y 2 en septiembre y listo. Y el 21 sí, porque tienen Rosh Hashanah. Este siguiente fin de semana, el 18-20 es Rosh Hashanah. No, pero no te preocupes por eso. Eso dejémoslo a él, porque eso él lo maneja sin problema, aunque sea sábado. Es un poquito especial, Sebastián. No creo que haya ningún problema. Así que bueno, cualquier cosita nos seguimos manteniendo en contacto. Preguntas, todo lo que vayan surgiendo. No queremos tampoco que sea un lío, me parece. No sabíamos lo de PayPal, la verdad que yo lo desconocía.
lo que No, fíjate que hicimos la prueba y no me cobraron. Quiero saber por qué es. Ya, hoy ya ahí nos enteraremos un poquito y a él le funciona perfecto. Y me dijo, si me quitan muy poquito y es la mejor manera. No, lo que podríamos también hacer, Sandri, que sean $40 para la persona que lo envía todo el gasto, o sea... ok, incluido lo que le cobren a cada persona. Puede hacer eso para que Bueno, no se pagar más de impuestos. Está perfecto. tú sabes que si podemos pagar $40 para pagar 43, no creo que sea un tema. Bueno, Lo que sugería yo era que no fuera 10, 10, 10 No, y 10. no. Entonces, no, eso siempre pensé, di mal la información, siempre Ok, pensamos pagar por perfecto. la serie. Yo no creo que sea problema pagar $3 más. Digo, no sé. Perfecto. Por mí Y el estoy que bien. no pueda, como dice Patri, el que de verdad en algún momento no pueda ni pagar los 40 y quiera hacerlo, también lo conversamos sin ningún problema. Está mi teléfono y mi email y ya empezamos a inscribirnos y Ernesto te mando en unos minutos el flyer y nos Eso. ayudas con eso. Y buenísimo. Yo hoy lo reparto porque tengo como 14 emails para mandar la grabación. Wow, buenísimo. Buenísimo. Sandrita, Dime. buenos días, Matilde. Buenos días. ¿Qué hubo, mi amor? ¿Cómo? Yo no tengo eso de PayPal. Para mí eso de la tecnología es algo... Vamos a hablarlo una a una. ¿Cómo hago para pagar? Lucía se encarga de pagar el tuyo. Ah, ok, yo te mando un cheque a ti. Pues a Lucía porque es la de la plata. Ah, ok, entonces a Lucía no le pago. Okay. Entonces inclúyame. Yo no creo ser parte del chat. Nunca he recibido, no creo. Quédate tranquila, Sandrita. Matilde, duerme tranquila que nosotros se lo pagamos. Bueno, entonces ya yo me encargo, yo me pongo en manos de Ernesto. De Lucía. O de Lucía, y ya sé que a partir del lunes a las 8:30 abro mi Zoom con lo de Patri. No, a partir del 24 de agosto. Perdón. Sí, 24 de agosto, 31 de agosto, septiembre 7, 14 de septiembre. Exacto, vamos a ver. A 10 de la noche. Vamos a ver lo del 7 de septiembre que pasa por Labor Day. Está por verse, pero sí, son 4 encuentros. Y Ernesto, si son $3 más, son $3 más, 43 Te pago lo que sea. Lo que sea. Bueno, correcto. Vamos a... Patricia, tu próxima clase dijiste que comienza el 26. El 26 de agosto, o sea que esa semana cuando estemos peregrinando arrancamos ya de manera completamente aparte. Hace divino esto de la peregrinación. Mil gracias. Con los milagros de Jesús. Perdón, con los milagros en las Sagradas Escrituras. Uy, qué belleza. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos encuentros conmigo. El 26 de 8:30 a 10 de la mañana tendremos nuestros encuentros. Ok. Si alguna, que yo veo que acá hay varias maestras, recuerden que los encuentros van a ser subidos el mismo día al YouTube y lo van a poder ver sin problema, lo que no significa que si tienen dudas, si algo que se habló no quedó claro, si tienen intención que yo explique alguna situación, me mandan justamente un mensajito, por favor explícanos y ahí estaré con mucho gusto. Para eso el YouTube también lo permite. Sandra está fuera de los Estados Unidos porque le traté de mandar un texto, dice que no recibe. Sandra vive más cerca de San Hugh que tú, en Coconut Grove. Pero sí funciona porque le acabo de mandar. Porque tu número empieza por 646. Sí, porque vivía en no sé por qué me dijo, sorry, this service is not available.
Ya he recibido varios, Mira acá.